Ok, vamos a continuar. Mira, qué interesante el tema, porque cuando usted entiende lo que ocurre, usted puede manipularlo, o sea, puede, eso es tan importante que ustedes le den el carácter que tiene. Okay. El trabajo de entrada requerido sería mayor que el trabajo de salir de la turbina debido a las irreversibilidades presentes. En realidad siempre va a ser mayor, pero ¿qué pasa? Que hay reversibilidades. Siempre va a ser mayor el trabajo de entrada eh, por las irreversibilidades. Entonces, recuerden que las irreversibilidades son las pérdidas por efecto de viscosidad, son las pérdidas por mal aislamiento en una turbina, o sea, todo lo que se pueda perder implica mayor trabajo de entrada. Okay. En las centrales termoeléctricas que operan con gas, el fluido de trabajo, que es típicamente el aire, se comprime en la fase gaseosa y una porción considerable del trabajo de salida de la turbina es consumida por el compresor. Como resultado, una central de energía de este tipo entrega menos trabajo neto por unidad de fluido de trabajo, unidad de base. Vamos a ver un ejemplo para ser más eficiente, para comparar, va a haber una sustancia en fase líquida en comparación con una en estado gaseoso, en el compresor. Para que usted vea por qué debe llegar al compresor la sustancia en estado líquido. Okay. Dice, determine, vamos a analizar este ejemplo. Determine el trabajo de entrada del compresor que se necesita para comprimir isentrópicamente agua de 100 kPa a 1 milipascal, o sea, de un kilopascal a 1 megapascal, suponiendo que el agua existe como líquido saturado en un caso y segundo como vapor saturado en el estado inicial, o sea, cuando entra. Después se va a ver el trabajo requerido del compresor. Muy bien. Se va a comprimir agua isentrópicamente de una presión dada a otra especificada, o sea, de 100K a 1, de 100K
a 1 mili. De 100 kilos a 1 mili. Pero no es mega, a 1 milipascal. Porque si, fíjese que usted va a comprimirlo. 1 kilo a 1 mega, perdón, a 1 mega. Se va a multiplicar por 1000 la presión. ¿Cómo es? Por 1000, 1000 por 1000. 1000 por 1000, 1 millón. 1 mega. Entonces se va a determinar el trabajo de entrada para los casos en el que el agua es líquido saturado y vapor saturado en la entrada. Líquido saturado y vapor saturado. Recuerden que el vapor saturado es el que está en la curva a la derecha de curva de saturación. ¿Qué se va a suponer aquí? Bueno, que existen condiciones estacionarias de operación, o sea, condición estacionaria es que no cambia la propiedad de un mismo punto. O sea, en el punto 1, la propiedad no cambia. Ninguna propiedad. Eso significa estado estacionario. Segundo, los cambios de energía cinética y potencial van a considerarse insignificantes. Y además, ¿qué proceso se considera isentrópico? Ok. Primero, se toma como sistema a la turbina y después a la bomba. Ambos son volúmenes de control porque la masa cruza por su frontera. Claro, ambos son volúmenes de control. Ambos son sistemas abiertos. En la figura 743 se ofrecen los esquemas tanto de la bomba como de la turbina y el diagrama TDS. Entonces, aquí tenemos la bomba y aquí tenemos el compresor. Pero la turbina. Bueno, compresor, porque si está al revés, así, recuerden que si está al revés es el compresor. Si lo ancho estuviera atrás de la turbina, porque aquí se está comprimiendo. Ok. Entonces, aquí tenemos de 100 kilopascal a 1 megapascal. Y recuérdense que el diagrama TS significa que de 1 a 2 se mantiene la misma entropía. La misma entropía. Y al pasar por aquí, tenemos esos son la misma presión. En eso no cambia la presión. En esta línea que vemos ahí, no cambia la presión. Vamos a ir del punto 1, este 1 al 2, del 1 al 2. Muy bien. Esto es la compresión de un líquido y esta es la compresión de un vapor. Cierra su micrófono, por favor, cierra su micrófono. Compañero, el audio. Gracias. ¿Verdad que lo hacen? En general, esta relación no se obtiene tan fácilmente. Pero para un proceso isentrópico, sí es posible conseguirlo a partir de la segunda relación TDS, haciendo que DS igual a 0, porque no cambia la entropía. Entonces, TDS va a ser igual al cambio de energía interna menos BDP, que es la ecuación 24. Recuerden que se eliminó la energía cinética y la potencial porque son 0. Entonces, como DS es 0, un proceso isentrópico, esto da 0 aquí. Por lo tanto, el cambio de entropía se debe solamente a la compresión o a la expansión. Ok, solamente. Entonces, BDP va a ser igual a DH. Por lo tanto, el trabajo que va a ser la integral de BDP es lo mismo que la integral de DH. Porque si BDP son iguales, entonces BDP igual a DH, entonces integro DH. ¿Por qué? Bueno, porque yo no necesito una relación BDP, porque si esto es igual a la entalpía, integro la entalpía. Integrar la entalpía es buscar la entalpía de un punto 1 a un punto 2 que está en la tabla. Entonces, también es posible obtener este resultado de la relación de balance de energía para un proceso isentrópico de flujo estacionario. O sea, usted puede irse por la otra ecuación. Enseguida se determinan entonces las entalpías. Las entalpías, para tener en punto 1 y 2, del punto 1 y 2, recuérdense
que usted sabe que es isentrópico, por lo tanto, la entropía es igual aquí. Para vapor saturado, tenemos la entalpía y la entropía en la tabla A5, a esas condiciones de 100 kPa, a esa presión de 100 kPa en vapor saturado. Recuerden que estamos hablando de vapor saturado y el otro es líquido saturado. Entonces, H1, usted lo busca en la tabla y S1 lo busca en la tabla. Ahora, como S1 es igual a S2, entonces usted va a la tabla A6 con el valor de S2 y busca, y con esta presión, y busca la entalpía en 2. Usted se recuerda, ¿verdad? Como es el mismo acá, usted va a tener la misma entalpía aquí. Entonces, con esa entalpía, con esta entalpía, entropía, perdón, con esta entropía, esta, y esta presión, usted va a la tabla y encuentra esta entalpía. ¿Se entiende? ¿Verdad que sí? En la tabla A6, usted tiene los datos de entrada. En la tabla A2, A6, usted busca. En la A5, la entrada. Y en la A2, porque en la A2 usted entra con entropía y presión para buscar la entalpía. En esta A5, usted entra con presión y entalpía porque es saturado. Entonces, busca la entalpía en 2 en los dos pasos. Así, la diferencia de entalpía le dice que fue 519. Observe que comprimir el agua en estado gaseoso va a requerir de 500 veces más trabajo que comprimirlo en su forma líquida entre los mismos límites de presión. Cuando usted ve, eso dice 500, ¿verdad? Más o menos, para decir aproximado. Vamos a hacer aquí demostración de que los dispositivos de flujo estacionario entran en el máximo trabajo y consiguen el mínimo, consumen el mínimo cuando el proceso es reversible. O sea, es un análisis. Recuérdense que los dispositivos estacionarios son los que las condiciones no cambian. Entonces, es estacionario. Suponga, óigame, para entender bien lo que es estacionario, suponga que usted está bañando, usted tiene la llave de la ducha a mano ahí. Usted está bañando, usted comienza a aumentar el flujo, aumentar la ducha, aumentar, abrir más la llave. Cuando usted va abriendo la llave, va variando el flujo de líquido sobre su cabeza, la cantidad de agua. Pero si usted lo deja fijo, la cantidad de agua que cae sobre su cabeza es constante, es la misma. Eso es estado estacionario, cuando las condiciones no cambian con el tiempo. ¿Ok? Bien, en el capítulo 6 se mostró que los dispositivos cíclicos, o sea, las máquinas térmicas, los refrigeradores y la bomba de calor, extraen el máximo y consumen el mínimo cuando se usan los procesos reversibles. Ahora se va a demostrar que esto también es el caso para dispositivos individuales como turbinas y compresores que operan en forma estacionaria. O sea que siempre van a entregar el máximo y van a consumir el mínimo con un proceso irreversible. Dice acá, por eso nada más es una demostración de un análisis de una formulita, o sea, de las dos fórmulas. Ok, vamos a ver, pero es interesante el análisis. Ok, considere dos dispositivos de flujo estacionario, uno reversible y otro irreversible, que operan entre los mismos dos estados, entrada y salida. Nuevamente, si se toma la transferencia de calor hacia el sistema y el trabajo que realiza el sistema como positivos, entonces el balance de energía para cada uno de esos dispositivos se puede expresar de forma diferencial como, ¿verdad? Real, que el consumo, o sea, la diferencia de calor menos el trabajo real, va a ser igual a, como siempre hemos visto, la misma ecuación, la real y la reversible es la única diferencia. Real significa no irreversible. ¿Por qué? Porque aquí hay pérdidas. Aquí no. Y esta reversible es diferencial. Recuerden que es reversible porque es diferencial, si no, no fuera. Y tenemos la misma ecuación, pero esta es la diferencia entre calor y trabajo, uno real y otro reversible. Los datos, el lado derecho de las dos ecuaciones son iguales.
¿Por qué? Porque los dispositivos operan en los mismos estados, los mismos 1 y 2. Por lo tanto, si estos dos son iguales, si esto es igual a eso, entonces esto es igual a esto. Entonces el calor real menos el trabajo real va a ser igual al calor reversible menos el trabajo reversible. En forma diferencial, recuerda que tiene que ser diferencial porque es un proceso cíclico. Por eso es un diferencial. También usted puede cambiar la ecuación y pasar este para acá y este para acá. O sea, tener los dos trabajos, reversible y real, y los dos calores, reversible y real. Y fíjese que esta diferencia de Q es TdS. Y esta diferencia de trabajo es de diferencial de Q. Este es diferencial de Q. O sea, usted tiene diferencial de Q reversible. Ya vimos que era TdS. Vamos a decir que el Q reversible es TdS en proceso reversible. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Entonces vamos a sustituir este acá. ¿Verdad? Al sustituir esta relación de la ecuación anterior y dividiendo entre t cada uno, se divide todo entre t. Y sustituye este Q por TdS. Este aquí, Q reversible por TdS. Claro, tendría que tener aquí TdS real, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo como Q, como solamente como el reversible, Q reversible, a cambiar por TdS. Y vamos a dejar el real, porque ese real no es TdS. Recuérdense que si aquí la diferencia de entropía fuera cero, el de Q sería igual a temperatura. Es el Q integral sería igual a delta T, si se integrara. Entonces, al sustituirlo tenemos entonces que el trabajo reversible menos el trabajo real de la temperatura va a ser igual al diferencial de S, porque dividí TdS entre T, o sea, TdS entre T, que estaba aquí, aquí va a quedar ds y aquí va a dar Q real entre T. Y eso debe ser mayor o igual a 0. ¿Por qué decimos que eso debe ser mayor o igual a 0? Porque el cambio de entropía es al revés. Siempre el cambio de entropía es mayor o igual a 0. No hay entropía menor que 0. Por lo tanto, la entropía siempre va a ser mayor o igual al Q real entre T. Si esto es igual a 0, entonces mayor o igual a 0, este es mayor o igual que este. Este es mayor o igual a 0 que este. Este va a ser menor o igual al TdS. Al sustituir, o sea, simplemente dice, si esto es igual a 0, usted pasa este para allá y la desigualdad se mantiene. La desigualdad se mantiene porque cambió de signo. Entonces, también T es la temperatura absoluta, que siempre va a ser positiva. Por lo tanto, el trabajo real, el diferencial de trabajo real, va a ser siempre mayor o igual al diferencial del trabajo, pero reversible, del trabajo real. El trabajo reversible va a ser siempre mayor o igual al real. ¿Cuándo va a ser igual? Cuando no haya irreversibilidades. Cuando el delta S sea igual a 0. Por lo tanto, siempre el trabajo real va a ser mayor, el reversible, perdón, que el real. O simplemente que el W real total al integral es mayor que el W real, W reversible, perdón. Por lo tanto, los dispositivos que producen trabajo, como la turbina, donde el trabajo es positivo, entregan más trabajo, mientras que los que lo consumen, como la bomba, el compresor, ellos consumen trabajo, requieren de menos trabajo cuando opera el proceso reversible. Entonces, si este trabajo reversible es mayor que el real, entonces aquí tenemos la presión y la temperatura a la entrada y presión y la temperatura a la salida. Siempre esto es una turbina,
Entonces, el compresor se pone al revés, esto para acá, lado fino para acá. Entonces, entrega más trabajo. Entonces, trabajo reversible entrega más trabajo que otra irreversible. Si ambas tienen los mismos estados, de 1 y estado 1 y estado 2. La reversible entrega más trabajo. Esa es la, digamos, ese es lo interesante. Cuando usted piensa, y fíjense que estamos hablando que eso se consigue en función de las propiedades del fluido. De las propiedades del fluido. Ok. Bueno, vamos a ver ahora la minimización del trabajo del compresor. Cómo el trabajo del compresor, cuando el trabajo del compresor es mínimo. Recuérdense que va a comprimir. Entonces, mientras menos diferencia de volumen hay, de volumen específico hay en el fluido, mientras menos diferencia de volumen específico, menos trabajo. Ok, pero el compresor aumenta la presión. Vamos a ver cuál es el análisis. Vamos a ver qué pasa con las ecuaciones. Recientemente se demostró que el trabajo de entrada de un compresor se minimiza cuando el proceso de compresión se ejecuta de manera internamente reversible. O sea, yo lo vivo recientemente. Cuando los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes, entonces el trabajo de compresor está dado por la fórmula 53, que ya la vimos, la ecuación 53, que después de la 51 y 52, que estaban ¿qué es esta? Cuando esto es igual a 0, entonces el trabajo reversible de entrada en la bomba, en el compresor, va a ser BDP, la integral del BDP. Ok. De 1 a 2, la integral de 1 a 2 de BDP. Recuerden que la energía cinética y potencial se considera insignificante. Obviamente, una forma de minimizar el trabajo de compresor es aproximarlo tanto como sea posible a un proceso internamente reversible, minimizando las irreversibilidades como la fricción, la turbulencia y la compresión sin cuasi equilibrio. Mire, también, recuérdense, en las bombas se da un fenómeno que hace perder, que es una irreversibilidad fuerte, que es la cavitación. En la bomba debe evitarse la cavitación. Por lo tanto, los fluidos que llegan a la bomba, el líquido que llegue a la bomba, debe tener lo menos posible de gases disueltos. Porque la compresión aumenta ligeramente la temperatura. Entonces, la temperatura, cuando se aumenta, los gases disueltos tienden a salir. Y si salen gases disueltos, en la carcasa de la bomba hay lugares donde ellos se esconden. Entonces, esos gases donde se esconden, que son burbujitas, va aumentando la burbuja. Y cuando es muy grande, cuando ya crece mucho la burbuja, entonces hace una cavitación, como un golpe que le da. Y eso baja mucho la eficiencia de la bomba. Una segunda y más práctica manera de reducir el trabajo del compresor es mantener el volumen específico del gas tan bajo como sea posible durante el proceso de compresión. ¿Ves? O sea, bajar lo más posible, mantener lo más bajo posible el volumen específico. Porque cuando sale de la bomba todavía lo baja más el volumen específico. Eso es lo que hace la bomba cuando comprime. Perdón, el compresor. El compresor, está hablando del compresor, que disminuye el volumen específico, lo cual se hace manteniendo la temperatura del gas tan baja como sea posible durante la compresión, ya que el volumen específico de un gas es proporcional a la temperatura. Recuerda la ecuación de los gases. Mientras más alta la temperatura, aumenta el volumen. Pero si no puede aumentar el volumen porque está restringido, entonces aumenta la presión. Por consiguiente, reducir el trabajo a la entrada en un compresor requiere que el gas se mantenga lo más frío. Se mantenga frío, o sea, que se enfríe cuando se comprime. Y es al revés. ¿Saben? Cuando se comprime, se calienta. Entonces hay que hacer que se enfríe. Para una mejor interpretación del efecto de enfriamiento durante el proceso de compresión, se compara el trabajo de entrada requerido para 3 tipos de procesos. Isentrópico, que no implica enfriamiento. Politrópico, que incluye un proceso de enfriamiento.
y uno isotérmico, que incluye el máximo enfriamiento, porque es isotérmico, o sea, no cambia la temperatura. Suponiendo que todos los procesos se ejecutan entre los mismos niveles de presión, P1 y P2, de una forma internamente reversible, y además suponiendo que el gas se comporta como un gas ideal, donde la presión por volumen es igual a N por RT. Aquí no está N porque está volumen específico. Si aquí tuviera volumen grande, B grande, tuviéramos N aquí. ¿Por qué? Porque N es la número de moles. Porque está chiquito, tenemos volumen por unidad de masa, por eso está aquí la N, que tiene calores específicos constantes. O sea, para calores específicos constantes, tanto calores CP como CB, se observa que el trabajo de compresión se determina al realizar la integración expresada en la ecuación 756 BDP. Por lo tanto, tiene que conocer una relación entre volumen y la presión. Y da el siguiente resultado. Cuando el proceso es isentrópico, PB a la K, PB es igual a una constante. El trabajo del compresor de entrada va a ser K por R por delta T entre K menos 1. Al integrar, dice, al integrarse esta ecuación, es cuando se hace la integración, recuerden que usted está abajo va a K menos 1, ¿verdad? Que va a ser igual a KRT1 entre K menos 1 por la división entre las presiones, el logaritmo, elevado a la K menos 1 entre K, todo eso menos 1. Cuando es a volumen constante, cuando es politrópico, entonces esto es constante, P por B a la N es constante. Por lo tanto, el trabajo de compresor de entrada, cuando esto permanece constante, a la N va a ser igual a lo mismo, pero en vez de K, N. Lo mismo, pero en vez de K, N. Y isotérmico, cuando P por B es constante, P por B es constante, simplemente RT por el logaritmo de la presión, de la división de las presiones. Aquí se mantiene constante el producto cuando es PB a la K. ¿Ok? Y aquí a la N. O sea que si esto cambia y o esto cambia, tenemos que estas son las integraciones. Cierra tu micrófono, por favor. Esos tres procesos se trazan en este diagrama presión-volumen. Ustedes, presión-volumen de la figura. Este que tenemos aquí es el proceso isentrópico, donde N es igual a K. Isentrópico. Este es el proceso politrópico, donde N está entre 1 y K. N está entre 1 y K. E isotérmico cuando N es igual a 1. Son los tres procesos. Puede ser que los procesos son, primero, isentrópico, que no hay que enfriarlo. Politrópico, en poco enfriamiento. Y uno más, que es el isotérmico, que incluye los mismos niveles de presión, porque eso es isotérmico. Luego, entonces, en ese diagrama, PB, el área de la izquierda, a la izquierda de la curva, o sea, de ahí para acá, el área izquierda. Entonces, si usted ve esta área, de ahí para acá, es menor. Mientras menor sea esa área, menor es el trabajo. O sea, en el diagrama, el área de la izquierda de la curva es la integral BDP, claro. La integral BDP, porque está integrando de P1 a P2, BDP, de 1 a 2, BDP. El volumen constante por la diferencia de presión. Por lo tanto, es una medida del trabajo de compresión de flujo estacionario. Mientras menos esta área, menos trabajo hace el compresor. En ese diagrama es interesante observar que de los tres casos considerados internamente reversibles, la compresión adiabática requiere el trabajo máximo. O sea, cuando N es igual a K.
requiere el trabajo máximo. Mientras que el isotérmico, cuando P es constante, requiere el mínimo, que es este de acá, cuando N es igual a 1. Entonces, el trabajo de entrada requerido en el caso de politrópico que está en el medio, que está entre los dos, disminuye cuando el exponente politrópico disminuye y aumenta cuando el exponente politrópico aumenta. Lo que aumenta el rechazo del calor durante el proceso. Si se remueve calor suficiente, el valor de N se aproxima a la unidad y el proceso se vuelve isotérmico. O sea, el que requiere menos trabajo. Una manera común de enfriar el gas durante la compresión es usar camisas de agua alrededor de la carcasa del compresor. O sea, que antes de entrar el gas o el aire, lo que sea, al compresor, se utiliza una doble camisa, donde entra agua, o sea, donde entra un fluido más frío para que enfríe el gas. Y así aumenta la eficiencia del compresor. Así, el compresor hace menos trabajo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando se enfría el gas que va a entrar al compresor? Que baja su volumen específico. Por lo tanto, mientras menor es el volumen específico del aire, del gas que va a entrar al compresor, menos trabajo tiene que hacer el compresor. Todas esas cosas, yo espero que ustedes las estén entendiendo, porque no lo podemos ver físicamente. Pero sí usted puede entenderlo matemáticamente, y también lo puede intuir físicamente, o sea, lo puede intuir, o sea, lo puede imaginar. Supongamos que usted va a comprimir un aire, un gas. Cuando usted comprime un gas, lo que hace es que disminuye su volumen específico. Claro, usted dice, también disminuye el volumen total. Sí, pero a mí me interesa el volumen específico por unidad de masa, porque es un flujo en un sistema abierto donde el flujo es estacionario, o sea, que lo que entra es igual a lo que sale. Por lo tanto, el volumen específico es una propiedad del fluido, pero el volumen es una propiedad que no es del fluido. Mire, si usted tiene 1 metro cúbico de un gas, bueno, usted tiene 1 metro cúbico del gas y ese gas está, si es 1 gramo, supongamos, a 1 metro cúbico o 1 gramo. Ok. Si usted dice, oye, estoy ocupando demasiado volumen, yo quisiera llevarme ese gas para otro sitio, pero un volumen más pequeño, lo comprime el mismo gas, que es 1 gramo, 1 gramo. Lo mismo ocurre en un fluido. Si usted baja el volumen específico, pasa la misma cantidad de masa, pero el volumen es menor. Por lo tanto, es más eficiente el sistema. Entonces, mientras menor es el volumen específico al salir del compresor, más eficiente va a ser la turbina. ¿Por qué es más eficiente? Porque lo va a expandir a un volumen específico grande, más grande. O sea, que la diferencia de cambio de volumen específico va a ser más grande. Si le entrara el volumen específico alto a la turbina, su expansión no va a hacer mucho trabajo, porque está recibiendo un gas, un vapor de alto volumen específico. Por lo tanto, no se va a expandir mucho. Ok, muy bien. Quedan 5 minutos. Aquí podemos ver una relación entre compresión en etapas múltiples con enfriamiento. Es lo mismo, si usted sabe que si hay un enfriamiento, el fluido va a llegar con menor volumen específico, por lo tanto el compresor va a trabajar menos. Pero eso se puede hacer en varias etapas, como vemos aquí en el dibujo, en varias etapas. O sea que entre P1 y P2 hay un enfriamiento, un enfriamiento intermedio que baja la presión. Un enfriamiento que baja la presión. Y ese pedacito que está ahí, usted ve, ese pedacito que está acá, este es el punto 2, esta es la presión del punto 2.
Esta es una presión intermedia donde comienza a separarse. Si esta presión intermedia estuviera más baja acá, entonces tuviera demasiado trabajo. Esta es que se tienda a parecer a esta. Porque si se tiende a parecer a esta, quiere decir que este PX debería estar lo más alto posible para que en pequeña área que quede aquí, toda esa área que está ahí, ese triangulito, mientras más pequeño ese triangulito ahí, más isotérmico es. Si hay mientras mayor. Entonces, esta área que está aquí es lo que se ahorra de trabajo. Esta área que está aquí de sombreada. Fíjese, mientras más lejos lo deja llegar, mayor es el área de trabajo, que más se ahorra. Mientras más bajita queda, más pequeña esa área. Entonces, esa área que está aquí es que la queremos grande o queremos que esto se parezca al isotérmico. O sea, que la bomba tenga este comportamiento igual a este. Entonces, eso es para explicar con un ejemplo cómo ocurre eso con este ejemplo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver así rápidamente en 5 minutos. Nos quedan 2 minutos. Vamos a tener que entrar y volver. Ok. Vamos a hacer lo siguiente también. Vamos a ver alguna cosa. Si yo puedo cambiar acá. Oh. Si yo puedo cambiar donde lo copia. Ahora mismo está copiando. Un momentito que estoy haciendo esto delante de ustedes. Ay, ¿por qué escritorio? Yo no quiero escritorio. Y después de eso está WC. Pues no aparece este es el D. Es ahí que lo quiero. Ah, perfectamente. Me lo va a guardar siempre el D. Ahora sí. Muy bien. En lo que eso pasa ahí, que va a durar unos segundos. Ahora, ok. En lo que eso termina ahí, cuando se cierre, volvemos. Ok. ¿Me escucharon, verdad? Hola. Sí, Sí, maestro. profesor. Ok, Sí, cuando se sí, cierre, profesor. volvemos para ver la compresión en etapa múltiple. Ok, con enfriamiento. Cuando eso termine, se cierra en menos de un minuto y volvemos. Ok. Ok. Ya saben.